Vamos a escuchar lo que hoy ha dicho el ministro de Economía con relación a las últimas disposiciones económicas de la presidenta Yanine Áñez. Todos los colegios fiscales y de convenio, y solo iba a la parte primaria. Conforme ha ido avanzando el tema de la cuarentena y todos los problemas que se han ido presentando, es que se han ido incorporando también a el sector secundaria y también al sector privado, porque encontramos de que era el único sector de estudiantes del sector privado que no recibía ningún tipo de bono. El cronograma de pago del bono de familia inicia este 15 de abril hasta el 21 para el nivel secundario, del 22 al 28 de abril para el nivel primario y del 29 al 5 de mayo a nivel inicial pre-kinder y kinder. El padre o el apoderado son los que tienen que cobrar y tienen que tener, basados en el RUDE, también una libreta que puede ser del 2017 al 2019 para certificar la autenticidad de ese cobro. Se ha hecho un trabajo a detalle con todo lo que son el tema de identidad. Sobre todo en el RUPE están identificados los niños de todos los ciclos y también de los apoderados cuando se los inscribe. Lo que se está haciendo acá al pedir las libretas es simplemente una corroboración del beneficiario y no vaya para otro lado. En el inicial vamos a ser más flexibles. El bono universal será de 500 bolivianos para todas las personas mayores de 18 años que no reciban salario ni hayan sido beneficiados con otros bonos. Este bono también lo único que requiere es ser boliviano y presentar la cédula de identidad. Hemos visto anoche personas mayores haciendo cola para cobrar. No hay ninguna necesidad. Tenemos 90 días para cobrar. Por lo tanto, el sistema financiero está funcionando, pero va a funcionar mucho mejor si no tenemos aglomeraciones y problemas. Y respetamos el carnet del día de circulación. También se creará el plan de empleo que consiste en préstamos a 5 años plazos para micro y medianas empresas. Dentro de este plan de empleo, atender a lo que es el microcrédito. También hemos creado un fondo de 1.500 millones de bolivianos para que puedan acceder a créditos, esto para reactivación, porque este crédito no es tan de corto plazo. Y por último, el pago del salario, que consiste en préstamos fáciles a las empresas para que paguen el sueldo de 2 meses y así garantizar la estabilidad laboral. Que es un crédito que se va a otorgar a las empresas para el pago específico de sueldos y salarios, que va a 18 meses y con 6 meses de gracia sin ningún pago. Bien, en hora 23 le vamos a recordar de qué bonos estamos hablando, de qué planes de pago también estamos hablando. Atención con estos cuadros, por favor. El bono familia de 500 bolivianos se amplía a las familias que tengan hijos en colegios privados y escuelas alternativas. 2. Se crea el bono universal de 500 bolivianos para personas mayores de 18 años que no tengan ingresos ni cobren alguna renta o bono. 3. El bono universal se pagará a partir del 30 de abril en todas las entidades financieras. 4. Se crea plan de apoyo al pago de salario, que consiste en préstamos fáciles a las empresas para que paguen el sueldo de 2 meses. 5. Se crea el plan de empleo, que consiste en préstamos a 5 años plazo para micro y medianas empresas. 6. La cuarentena se amplía hasta el 30 de abril. 7. Se evaluará si la cuarentena se puede flexibilizar en algunas regiones del país. Bien, después de esta información que es importante, saludo de inmediato al ministro de Trabajo de Oscar Mercado. Muy buenas noches, bienvenido a Hora 23. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Miriam, un placer saludarle y muy buenas noches también a todo el país. Usted es cabeza, delegado presidencial en Cochabamba. ¿Cómo está la yasta en este tiempo? Bueno, estamos trabajando intensamente, intentando coordinar con las instituciones. Estamos en permanente actividad. La idea es pues prepararnos para una contingencia, para la eventualidad de que
el coronavirus se presente con mayor fuerza en el departamento. Estamos preparando nuestras clínicas COVID, estamos preparando también nuestros albergues, estamos fortaleciendo nuestros laboratorios y bueno, estamos en un sinfín de actividades de tal forma de que estemos listos ante la eventualidad de que la evolución de la pandemia no sea como estamos previendo, que se pueda controlar, de que pueda esto frenarse rápidamente. Más bien aprovechar para felicitar al pueblo cochabambino de manera satisfactoria, han estado cumpliendo con la cuarentena. No falta sin duda lugares en los que todavía se genera alguna aglomeración, especialmente en los centros de abasto, pero de manera general hay un buen cumplimiento de la cuarentena y estamos avanzando en las previsiones hospitalarias en la eventualidad de que sean necesarias. Lo que usted me dice me lleva a recordar lo que dijo el segundo al mando en el Ministerio de Salud, el doctor Larrea, quien ha señalado de que posiblemente tengamos en 12 días a 2 semanas un pico mucho más alto de contagios. Bueno, hay que prepararse siempre para eventualidades inconvenientes. La verdad es que es difícil hacer las proyecciones en una circunstancia tan compleja como esta. Sin embargo, creo yo de que las acciones que se han ido tomando desde el gobierno central a partir de las decisiones de la presidenta Áñez han hecho de que hoy en día estemos por debajo de las previsiones iniciales que se tenían sobre la evolución del coronavirus en el país. Porque fue muy oportuno el ingreso a cuarentena en su momento, fue muy oportuno también el haber adoptado medidas de apoyo a la ciudadanía que han permitido llevar adelante una cuarentena relativamente satisfactoria. El tema de los bonos, el tema de que el gobierno asuma los servicios básicos, los apoyos que se han dado a la familia a través de la canasta familiar. Todo eso ha sido muy oportuno, muy pertinente para que hoy en día tengamos una cuarentena llevadera, una cuarentena que se está cumpliendo de manera satisfactoria y por eso los números, más allá de que siempre preocupa que compatriotas nuestros estén enfermos o incluso tengamos decesos, los números de la evolución están muy por debajo de las proyecciones iniciales, por lo tanto esperemos de que esto se mantenga así. Ojalá, ministro, y en medio de esto, cuando usted habla de los bonos, hay que decirle al país, ¿hay el dinero suficiente? ¿Lo tenemos de nuestros bolsillos como para pagar estos bonos? Mire, se están haciendo esfuerzos muy significativos desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Creo que ha sido muy claro el ministro Parada al explicar tanto las fuentes de financiamiento como el destino de los bonos. Por lo tanto, creo que ese es un tema que valdría la pena que lo desarrolle el entendido en la materia. Usted sabe, yo estoy muy comprometido con el tema laboral, con el tema de empleo, pero entiendo de que las decisiones económicas que se han tomado han sido altamente responsables, están obviamente afectando lo menos posible a nuestra estabilidad como país y bueno, entre todos, una vez superado esto, seguramente podremos corregir o subsanar las falencias que se están generando. Hoy está claro, hay que privilegiar la vida, hay que privilegiar la salud. Con vida, con salud, vamos a poder reponer nomás nuestra economía. Exactamente, y en este tiempo algunas empresas sí están pudiendo hacer que sus funcionarios, sus trabajadores hagan el teletrabajo, pero otras no, otras lamentablemente no, están paradas. Sin embargo, no pueden despedir a ninguno de sus empleados. Eso queda bastante remarcado por lo que ha dicho la presidenta. Sí, desde el primer momento de la cuarentena, de la emisión de la cuarentena, hemos sido nosotros muy claros y muy contundentes. Todas las medidas de apoyo social, de apoyo económico, han estado orientadas en la lógica de preservar el empleo formal, pero también de ayudar a las familias que viven de la informalidad, de los autoempleos, de los cuentapropistas, han sido asumidas en la lógica de no descuidar a ningún sector de los bolivianos. Y ahora más aún, con los decretos que se han emitido el día de ayer, no ha quedado ningún boliviano desamparado. Y obviamente en esa lógica podemos ya trabajar con mayor tranquilidad, con mayor cuidado en la preservación de los empleos formales. Por eso es que el tema de la estabilidad laboral es central y el tema de la estabilidad salarial es central. No por nada se ha generado este programa de apoyo a la pequeña, micro y mediana empresa, que eran los más afectados por esta circunstancia y que hoy tienen un fondo
de alrededor de 1.500 millones de bolivianos para poder reactivarse, para poder seguir en continuidad, para poder superar esta situación de crisis sanitaria. Y lo que es más importante, la posibilidad del plan de empleo, que ya es una realidad, ese plan de defensa del empleo, ese plan de defensa de la estabilidad laboral que permite que los empresarios que tengan dificultades para pagar a sus trabajadores puedan acceder a créditos blandos que incluso van a tener periodos de gracia y así se pueda mantener la situación de estabilidad laboral en una crisis muy compleja. Me parecen medidas sumamente importantes para la economía, de un carácter social, creo, nunca antes visto, de que el Estado esté tan comprometido con el empleo, que es algo que hemos venido trabajando y lo habíamos conversado contigo, Miriam, sí, en las diferentes oportunidades de entrevista que teníamos. Exacto, eso significa justamente por esta misma disposición, uno, como ya lo ha dejado usted bien marcado, no pueden despedir a sus empleados, pero también les tienen que pagar su sueldo, hayan ido al trabajo o no. No, a ver, la cuarentena es una situación que nadie la esperaba, es una situación atípica y por supuesto se tienen que pagar los salarios. La gente no está en sus casas por voluntad propia, no está en sus casas porque no quiere ir a trabajar, está en sus casas por una disposición gubernamental en resguardo de su salud y de su vida. Por lo tanto, esa no es una vacación y no es nada deseado voluntariamente, por lo tanto no tiene por qué verse afectada su situación laboral. Y por eso es que vienen esta serie de medidas que van ayudando a los empresarios a poder sostener esta situación. Por ello es que nosotros insistimos y exigimos a partir de ahora también el respeto a la estabilidad laboral, el respeto a la estabilidad salarial, porque existen condiciones, se han generado las condiciones para que no hayan despidos en el país, y en eso, como Ministerio de Trabajo, vamos a ser muy acuciosos y muy rigurosos en el cumplimiento de estas disposiciones. Otro aspecto importante, porque en este tiempo de la cuarentena que estamos viviendo en el país, ni las empresas ni las entidades tienen el derecho de exigir que tomen vacación si es que no van a ir a trabajar. Sí, sobre esto hemos tenido muchas consultas. Usted sabe que los derechos laborales son derechos adquiridos. No se puede obligar a nadie a tomar una vacación. Pero también aquí debemos apelar a la racionalidad, Miriam. Si a nosotros nos llega una denuncia sobre que se está obligando a tomar una vacación a una determinada persona, por supuesto que activaremos los mecanismos establecidos en el procedimiento para hacer respetar ese derecho. Pero también vale aquí, decía yo, la racionalidad, la objetividad. Hay que preservar las fuentes de empleo y también en determinados momentos se necesita que los empleados puedan asumir decisiones a veces complejas como esta, de asumir una vacación para apoyar a su empresa. Siempre lo hemos dicho, aquí hay una dualidad que no se puede romper. Sin empresa no hay trabajadores y sin trabajadores no hay empresa. Exacto. Todos debemos precautelar las pocas fuentes de empleo que tenemos. Y si esto ayudara, Miriam, a preservar una fuente de empleo, yo creo que los trabajadores también deben sopesar esa situación. Repito, el Ministerio va a aplicar la norma, ha de aplicar la ley, pero si se generan acuerdos y consensos que permitan mantener en esta crisis tan atípica una fuente de empleo, por supuesto que lo vamos a ver de manera satisfactoria. Ayer hemos visto el caso de un muchacho, y esto en los noticieros al día, un muchachito que se dedicaba a limpiar en una casa, empezó la cuarentena, la dueña de casa lo despide y le dijo, no vuelvas más, porque no voy a tener con qué pagarte, y lo dejó a la suerte. El muchacho ha estado varios días viviendo en la calle, porque no tenía justamente dónde ir a alojarse. Esta es una de las situaciones, de las muchas que me imagino que se deben estar presentando y que evidentemente no están llegando a oídos de las autoridades. Sí, mire, como esa situación vamos a tener seguramente muchas más en todo el país. Algunas nos llegan, otras nos enteramos. Hoy, lamentablemente, el Ministerio también está con personal esencial. No estamos trabajando con la plenitud que quisiéramos hacerlo. También nuestro personal está en cuarentena, tiene que resguardar su vida y su salud. Estamos solamente con personal esencial. Pero una vez que se reactive la normalidad, entre comillas, en la que tenemos que volver en algún momento, nos revisaremos caso por caso, tema por tema, para que el Ministerio pueda cumplir su rol. Y su rol es precautelar el cumplimiento de los derechos laborales, evitar de que existan abusos y atropellos, y peor en una situación de crisis sanitaria. Sabemos que vamos a tener un arduo trabajo de aquí en adelante, pero bueno, estamos tomando nota, estamos registrando, estamos evaluando todas estas circunstancias para que cuando el Ministerio esté
nuevamente pleno, con todas sus facultades, con todo su personal, evaluemos estos casos y tomemos las decisiones que correspondan. Por lo tanto, la situación no debe sentirse, la ciudadanía no puede sentirse desprotegida. Sabemos que estamos con alguna limitación hoy operativa, pero en cuanto podamos hacerlo, vamos a hacer respetar los derechos laborales y vamos a subsanar esos abusos y esos atropellos que se hayan podido cometer. Muy bien, ministro, usted que ha estado, ¿verdad?, en el gabinete, viendo, analizando y además aconsejando a la presidenta qué decisión tomar con relación al alargue de la cuarentena que ya se ha conocido, va a ser hasta el jueves 30 de abril. Sin embargo, si llegara a haber un pico, ojalá que no, un pico en el contagio del COVID-19 en el país, ¿ustedes estarían dispuestos a tomar otra decisión o es que realmente vamos a salir a pesar de todo? Porque evidentemente la economía tampoco puede estancarse, ¿no? Todas las decisiones que se han tomado en gabinete, todas las decisiones que ha tomado la presidenta Yanine Áñez, han sido decisiones sumamente reflexionadas y además basadas en criterios altamente técnicos del Ministerio de Salud, de la OMS, de la OPS. Están haciendo seguimiento permanente a la evolución de la pandemia. Por supuesto que cualquier determinación, sea de prosecución o sea de empezar una salida respecto a la cuarentena, ha de responder a criterios técnicos, no van a ser criterios arbitrarios o discrecionales. Esperemos, no nos anticipemos, tenemos varios días por delante, exacto, mucho trabajo que hacer, pero si llegase el momento, seguramente se evaluará desde un punto de vista técnico, tal como lo hemos venido haciendo. Nosotros, Miriam, hemos valorado la vida y la salud. La economía la vamos a recuperar con el trabajo y el esfuerzo de los bolivianos, con vida y sanos. Eso es lo que hay que precautelar. Para nosotros es una prioridad la vida de todos los bolivianos y la salud de todas nuestras familias, y eso es lo que estamos privilegiando. Muy bien, ya para ir cerrando esta entrevista, ministro, se mantienen en casa los que dice el Decreto Supremo 4199 y continúan en el trabajo los que han estado todo este tiempo, ¿no es cierto? Sí, nosotros hemos tomado una decisión administrativa muy rápida para no generar ningún caos. Al haberse ampliado la cuarentena, hemos simplemente revalidado los permisos de funcionamiento que ya los habíamos emitido y que fueron motivo de una revisión por parte del personal técnico del ministerio. No es necesario hacer ningún otro trámite. ¿Qué es lo que está activado, Miriam? Está activada las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana, el sector salud, sí, y toda la cadena de producción, de transporte, de procesamiento de alimentos. Muy bien. Si algo estamos trabajando nosotros es que la crisis sanitaria sea solamente una crisis sanitaria, que haya abastecimiento en nuestros mercados, que tengamos servicios financieros permanentemente para que haya liquidez en las familias bolivianas. Y bueno, no había necesidad de hacer mayores ajustes sobre el particular por el momento. Muy bien, ministro. ¿Quiere usted acotar algo con relación a la modalidad de teletrabajo de la que hemos hablado? Por supuesto que sí. Estamos en un tema de vanguardia, diría yo, en el continente. Sí. Estamos ya con un decreto aprobado respecto a la posibilidad de que podamos empezar a desempeñar de manera oficial, con todos los derechos y las obligaciones, trabajos desde nuestro domicilio o desde un lugar distinto a la fuente propiamente dicha laboral, utilizando además tecnologías de información y de comunicación hoy altamente desarrolladas, como las que nos permite comunicarnos ahora con usted, estando usted en La Paz y yo en Cochabamba. Sí. Entonces creemos que todo esto se va a poder desarrollar. Hay que generar el marco normativo para que esté claro cuál va a ser el funcionamiento del teletrabajo. Pero sí, teletrabajo en Bolivia ya está presente, el Ministerio está desarrollando la reglamentación tanto para el sector público como para el sector privado. Hemos pedido que se trabaje esto con prioridad, esperamos tener los resultados hasta la próxima semana, de tal forma de que con esta modalidad, otros sectores que se adecúen a esta modalidad puedan ya ir empezando su reactivación, porque creemos que esto va a ser de mucha utilidad hoy. Exactamente, y vamos a estar pendientes, por favor, de cuando usted lance justamente esta modalidad con todos los requisitos y cómo tiene que hacerse correctamente en nuestro país. Gracias por haber conversado con nosotros. No, muchísimas gracias a usted por el tiempo y esperamos con mejores noticias en prontas entrevistas. Ojalá, muy buenas noches.